España ha dado un golpe encima de la mesa con su primer partido y vamos a hablar aquí de ese 7-0 a Costa Rica. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva ocasión en la que vamos a hablar de un partido del Mundial, en este caso, de ese partido entre España y Costa Rica, esa goleada de 7-0 que se ha dado hace apenas unos minutos. Lo cierto es que, bueno, yo sigo enfermo, no sé si veréis que tengo los ojos un poco enrojecidos, no tengo exactamente buena cara y lo cierto es que, bueno, como sé que tampoco me veis por lo guapo que soy y me veis por lo futbolístico, vamos a centrarnos en lo nuestro, vamos a centrarnos en ese partidazo que ha jugado España ante una selección que apenas le ha podido ser un rival a la altura, defender sus intereses y por lo tanto complicarle un poquito la vida al equipo de Luis Enrique. Lo cierto es que hemos visto una selección que apenas ha tenido recursos, apenas ha tenido argumentos para frenar el juego de los de Luis Enrique, del juego de España. Yo creo que es algo que hay que matizar, es algo que hay que considerar, porque obviamente no estás ganando contra una selección favorita, no estás ganando contra una selección súper potente, sí que estás ganando ante una selección que, bueno, yo creo que los analistas sí que veníamos advirtiendo de la situación de esta selección de Luis Fernando Suárez, que podía ser una selección, aparte de ser muy veterana, una selección con mucha experiencia en los mundiales, podía ser una selección que se te cerrara, que te complicara muchísimo la vida a nivel ofensivo y que obviamente eso es algo que no ha pasado. Lo cierto es que ha habido bastantes cuestiones extrañas dentro del juego de Costa Rica, sobre todo en la primera parte, y que han propiciado que España estuviera excesivamente cómoda. Eso no quita que haya un mérito tremendo en los jugadores de España, en esta selección española que debutaba en el Mundial, para hacer un partido y un rendimiento, creo, muy por encima de lo esperado. Más allá de lo que se podía decir o se puede decir ahora mismo de Costa Rica, creo que hay un muy buen trabajo por parte de la selección española. Así que quizá eso es lo primero que tenemos que ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta. Como siempre, os pongo un poquito los tweets que he ido poniendo al final del partido, ese dominio con criterio, buscando siempre atacar. No era un dominio contemporizando, quiero decir, no era un dominio que buscara tener la pelota a toda costa, sino que era tener la pelota para siempre intentar buscar un espacio, siempre intentar buscar una vía de ataque, algo que representa muy bien el estilo de juego que ha llevado a cabo Luis Enrique en esta selección en los últimos años. Rodri me ha gustado mucho en esa posición de central, apoyando a Busquets. Sabemos que antes del Mundial se hablaba de esa posibilidad de que Rodri fuera central. Al final en este partido lo ha utilizado, no sé si esto va a tener recorrido. Creo que puede cambiar la determinación de Luis Enrique en el partido contra Japón y después contra Alemania, pero creo que no ha defraudado ese Rodri central porque le daba muchas posibilidades a Luis Enrique de cerrar con tres, de apoyar a Busquets en esas labores de base de la jugada. Incluso ha tenido alguna opción, incluso Laporte, para irse con cierta facilidad, dividiendo y creando un poquito de indecisión en la primera línea de presión de Costa Rica. Creo que ha habido un grandísimo despliegue de Gavi, de Pedri a nivel de construcción, obviamente de Busquets también, que ha tenido un gran partido, pero bueno, yo creo que nos tenemos que detener también en el partido que han hecho Dani Olmo y Asensio, dos jugadores que han llegado un poco a la selección o fueron convocados un poco entre muchas dudas. Primero Dani Olmo porque se acababa de recuperar de una lesión, es cierto que no había tenido grandísima participación en su club, y luego Marco Asensio, que es un jugador que ha estado entre dudas prácticamente 2 años, un jugador que ha tenido una importancia relativa dentro de su club, la verdad es que bastante baja, y lo cierto es que Luis Enrique ha confiado mucho en su posición. El otro día en el amistoso creo que fue uno de los jugadores importantes para matizar un poquito lo que quería Luis Enrique de él, y es lo que hemos visto también en este partido contra Costa Rica. En el caso de Costa Rica yo creo
creo que hay bastantes cuestiones a tener en cuenta. Primero, el mal nivel de Keylor Navas. Creo que ha dejado mucho que desear el portero tico, y creo que también hay que marcar esa extenuación, ese derroche de fuerza y de desempeño físico que ha hecho Joel Campbell, el jugador quizá más vistoso de la selección de Costa Rica, un jugador que además había pasado por España, por el Real Betis, que había salido de la cantera del Arsenal, un jugador que tiene ciertas habilidades y condiciones que podían ser peligrosas, sobre todo a la contra, un jugador que con espacios es peligroso por su velocidad, y bueno, realmente se ha secado intentando defender, intentando presionar a los españoles, y que apenas han tenido opciones, ¿no? Sí que hay un par de matices tácticos que los vamos a comentar después. Para empezar, hay que hablar del líder, del máximo exponente de España, y es Luis Enrique. Obviamente creo que la participación hoy de Luis Enrique en este partido es brutal. Más allá de que pueda parecer que en un marcador muy favorable la disposición del entrenador no es importante, creo que el manejo de la segunda parte ha sido excelente. Primero, ha quitado a uno de los que estaban siendo mejores jugadores, que era Pedri, para intentar dar movimiento también al banquillo, buscar otro tipo de juego, otro tipo de ataque. Ha metido a Morata, a posteriori ha metido a Nico Williams para intentar otro tipo de juego, ese 1 contra 1 que siempre tiene el jugador del Athletic Club. Creo que ha ido buscando cosas diferentes según iba cambiando el partido. En la segunda parte ha cambiado bastante Costa Rica, ahora lo hablaremos, y eso ha propiciado que Luis Enrique fuera moviendo ciertas piezas. Ha dado cabida a Carlos Soler, ha dado cabida a Coque, ha quitado a Jordi Alba y ha metido a Balde. Creo que han sido ciertos movimientos que han ido evolucionando un poquito el juego de España, o lo que quería o cómo quería que atacara España en ese momento. Al final han jugado muchos jugadores, muchos perfiles distintos de ataque, y eso creo que es bastante positivo de cara a lo que puede haber en diferentes contextos de juego. Yo no creo que Luis Enrique vaya a cristalizar este 11 porque haya ganado, sino que le va a dar una continuidad relativa. Sabemos que hay jugadores que son estructurales, muy importantes para la idea, pero más allá de eso creo que va a hacer bastantes cambios, siempre teniendo en cuenta el rival. Creo que contra Japón va a intentar algo diferente, y obviamente contra Alemania, una selección que puede tener la llave, o que puede ser una de las selecciones más difíciles que se puede encontrar España de aquí a lo que pueda ser su desarrollo, su trayectoria dentro de este mundial. Obviamente va a ser un plan completamente distinto. Por lo tanto, Luis Enrique para mí es un 10. Creo que ha hecho muy buen estudio del partido, lo ha jugado muy bien, ha llevado el banquillo también a un nivel creo que muy positivo, porque al final sale reforzado prácticamente todo el mundo. Jugadores que eran duda, jugadores que llegaban con ciertas suspicacias, que no gustaba que hubieran sido convocados, jugadores que en muchos casos están cuestionados por su rol en sus equipos. Creo que al final Luis Enrique y la plantilla han salido beneficiados de este partido, de este 7-0 contra Costa Rica, que ya digo, creo que hay muchas cosas positivas que sacar. Tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo. No deja de ser el primer partido de un mundial que en total puede llevarte a disputar 7, y que al final esto va a ir en ascenso. Desde el nivel que tienes en el debut hasta lo que puede ser el séptimo partido, esto solo puede subir. La exigencia solo puede subir, y las necesidades y los posibles problemas que te puedes encontrar son infinitos. Por lo tanto, hay que verlo con cierta calma, hay que tomárselo con alegría, pero sobre todo con mucha coherencia, y creo que lo de hoy se tiene que celebrar porque ha sido un gran partido, pero también darle ese puntito coherente. Hay que hablar también de Luis Fernando Suárez, de lo que ha intentado este curtido seleccionador con una selección que creo que tenía muy pocas posibilidades a nivel de juego. Ha partido con un 4-4-2, que es algo bastante llamativo. Es cierto que si intenta juntar líneas, pues obviamente lo que buscaba era intentar frenar el ataque español, intentar conseguir un robo y salir a la contra rápidamente. Quería tener dos opciones en ataque, no solo a Joel Campbell, y lo que ha intentado es tener esas dos posibilidades en ataque. Creo que eso le ha matado un poquito en la primera parte, porque no ha logrado parar el juego español, y que le falte un hombre en defensa yo creo que ha sido definitivo para que hubiera cierta libertad de los jugadores ofensivos españoles para construir y para surtir un poquito el ataque de la localía, ¿no? Yo creo que realmente España ha estado muy cómoda
en esa zona de tres cuartos, que es donde normalmente hay que intentar que no estén. Y jugadores además del calibre de Pedri, de Dani Olmo, de Ferran Torres, de Asensio, asociándose en esa zona, realmente es muy peligroso. Por lo tanto, de hecho en el descanso ha cambiado y ha jugado con un 5-4-1, ha añadido un jugador a los centrales, en vez de jugar con 2 centrales ha jugado con 3, con 2 carrileros, y obviamente la línea era de 5 y prácticamente toda la segunda parte ha sido así. Por lo tanto, yo creo que él ha reconocido ese error, ha visto que tenía que intentar parar a España, pero en la segunda parte ya ha sido muy difícil que esos jugadores no solo entraran al partido con el ánimo de poder darle la vuelta o de dejar una imagen mejor, sino cuando ya la goleada era de 5, de 6-0, directamente han bajado los brazos. Es muy difícil mantener psicológicamente a un equipo cuando te llevas una goleada de este tipo, y yo creo que en ese sentido Luis Fernando Suárez pues no ha tenido mucha participación o mucha capacidad de decisión dentro de lo que se estaba propiciando en el partido contra España. Bueno, a mí me gustaría hablar de jugadores clave. Para mí el mejor jugador del partido, sobre todo porque lo ha hecho en los primeros minutos, en los minutos más vitales del partido, lo ha sido Pedri. Creo que ha sido un jugador que ha acelerado absolutamente todo el juego de España, que siempre ha combinado buscando portería rival, ha estado muy vertical, mucho más de lo que le hemos visto en algunas ocasiones, ya no solo con España, sino también con el Barça. Ha hecho unos números impresionantes, 57 minutos, 3 pases clave, 92 balones jugados, y con esos 92 balones jugados, un 97% de efectividad en el pase. Ha sido un jugador vital en esos 3 primeros goles de la primera parte, un jugador que ha acelerado mucho a España y que le ha dado muchas virtudes en ataque, y ha sido un jugador que ha conseguido incluso ese pase a Dani Olmo en el primer gol. Por lo tanto, imprescindible los pies, la cabeza y la capacidad y las características y las habilidades de Pedri para ese primer gol y para abrir la lata, que siempre es algo importantísimo. Aquí vemos un poco su rango de efecto, lo que yo decía de la participación, de la verticalidad. Esta es una zona en la que Pedri es especialmente peligroso, porque estamos hablando de una zona en la que obviamente va a tocar mucho el balón, se va a asociar mucho con gente. Sabemos que Dani Olmo siempre transita por esta banda izquierda, que Asensio baja mucho a conectar por esta zona, y yo creo que también se ve algo que es importante en España. La zona del área no es una zona en la que estar, es una zona a la que llegar. Es cierto que en la segunda parte esto ha podido cambiar un poco con la presencia de Morata, que fija mucho más centrales, que intenta buscar un poquito el remate de balones que puedan poner, en este caso Nico Williams, cuando ha entrado, pero creo que en la primera parte, que se juegue sobre todo en esta zona de tres cuartos, en este lado estaría probablemente muy presente Gavi, que ha sido un jugador que no solo ha llegado con mucha confianza, que además ha marcado y que ha sido declarado MVP del partido, sino que además ha tenido esa presencia vertical que ha tenido Pedri justo en el perfil contrario. Por lo tanto, creo que es bastante valorable, ¿no?, lo que le hemos visto a Pedri y lo que le hemos visto al mediocampo de España. Y bueno, también quiero destacar, ya lo he hecho antes, ya lo he dicho, Joel Campbell creo que ha sido uno de los jugadores que menos han bajado los brazos dentro de Costa Rica, un jugador que ha jugado 90 minutos, que ha recibido 3 faltas y que ha ganado 5 de 8 duelos. Creo que es algo que hay que tenerle muy en cuenta. Es un futbolista que prácticamente no ha tenido opciones para atacar, para hacer lo que está preparado para hacer, porque es un jugador eminentemente ofensivo, pero es que no ha dejado de correr, no ha dejado de luchar cada balón, no ha dejado de estar presente en todas las presiones. Vemos un poco la zona en la que ha transitado, prácticamente ha estado en todo el campo, y ya vemos que en zonas incluso ofensivas, esperando un balón o esperando una pelota, o incluso intentando presionar a la defensa española. Vemos que el punto más importante ha sido el saque de centro. Lo ha hecho en total 7 ocasiones y creo que esto es algo que también hay que tener en cuenta. Joel Campbell, un jugador que yo creo que en condiciones normales, ante una selección un poquito más equiparable a Costa Rica, sería un jugador vital y un jugador a quien tener en cuenta y a seguir. Por lo tanto, que no nos engañe un poco su participación en este partido. Y bueno, luego tengo que destacar a 3 jugadores. Aquí normalmente siempre destaco a uno,
pero me parecía un crimen dejarme alguno de estos tres fuera, ¿no? Podríamos destacar prácticamente a todo el equipo español, porque han hecho un trabajo encomiable. Creo que Busquets podría estar aquí perfectamente, creo que el propio Azpilicueta podría estar aquí perfectamente, Jordi Alba, que también ha tenido una participación brutal con ese penalti. Creo que me he decidido por estos tres porque creo que han sido esenciales en unos minutos mayores durante todo el partido. Creo que Asensio ha sido un jugador especialmente bueno para esta España y que demuestra por qué lo quería Luis Enrique en esta convocatoria. Creo que es un jugador que se asocia muy bien, que es un jugador que llega con peligro a zonas en las que sabemos que su tiro puede ser diferencial. Es alguien que no rehúye esa responsabilidad de lanzar a puerta, de disparar, de chutar y de acabar jugada. Creo que eso es algo muy importante dentro de un equipo como el de España. Gavi a mí me tiene enamorado. Sé que hay mucha gente que cree que Gavi está sobrevalorado. Sé que hay mucha gente que cree que quizá había jugadores por encima de él. Yo estoy completamente en desacuerdo con esta gente. Yo respeto todas las opiniones, igual que espero que me respeten a mí, pero creo que Gavi no puede demostrar más con 18 años. Creo que es un jugador completísimo, que suma en defensa, que suma en ataque, que tiene llegada, que tiene gol, como hemos visto hoy, que tiene la capacidad para asociarse al máximo nivel, que tiene esa picaresca, esa pillería para intentar siempre buscar la ventaja suya o del compañero. Creo que realmente estamos ante un futbolista tremendo, que yo no sé cómo va a evolucionar, no sé cómo va a ser el Gavi de los 25 años, pero lo que sé es que con 18 años es un jugador espectacular, a la altura de Bellingham, a la altura de Musiala, jugadores de los que en los últimos meses se le ha estado comparando mucho, porque es cierto que el resurgir de jugadores como Musiala en el Bayern actual está tomando un calibre, un peso, una importancia brutal, y que creo que va a ser un jugador fantástico, probablemente por encima de lo que vemos de Gavi, pero me da la sensación de que infravaloramos un poquito la posición de Gavi y lo que ha sido, sobre todo el año pasado, en el FC Barcelona. Un jugador con 17-18 años siendo titular indiscutible por lo que sumaba a nivel ofensivo y a nivel defensivo. Creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y obviamente también hay que hablar de Dani Olmo, un jugador que llegaba con dudas por esa lesión, un jugador que llevaba con ciertas dificultades de poder acoplarse a un sistema en el que le iban a exigir el top, lo máximo absoluto, y teniendo en cuenta que había jugado muy poco con su club justo antes de partir a Qatar. Creo que es un jugador que entiende perfectamente la idea de juego de Luis Enrique, que encaja muy bien dentro de lo que es esa idea, y que obviamente hemos visto que a pesar de los pocos minutos disputados, esa conexión existe y esa conexión es muy difícil que desaparezca. Por lo tanto, creo que es un jugador fundamental dentro de esta selección, creo que es un jugador al que Luis Enrique va a recurrir de manera muy muy estable y muy recurrente, y creo que es un futbolista mayúsculo para unirse precisamente a Asensio, a Ferran Torres, que también podría haber estado en este destacado. Creo que estamos hablando de jugadores de un nivel brutal que pueden llevarnos a ser importantes dentro de este mundial. Yo no sé si España es la más favorita en Europa, si no lo es, a mí me parece que no lo es, pero creo que sí que tiene mimbres para luchar y competir con mucha solvencia. Ya lo dije en su día, creo que puede llegar a cuartos con cierta solvencia, y que si pasa a semifinales creo que ya sería un logro impresionante. Esto no es como empieza, esto es como acaba, pero la sensación que tengo es muy muy buena. Y bueno, también quería remarcar o anotar un nombre más dentro de los que hemos estado charlando, y uno de ellos es Celso Borges. Creo que es otro de los jugadores que ha intentado todo para secar primero a Busquets, que lo tenemos aquí en la imagen, pero intentar después construir algo, ¿no?, a favor de Costa Rica. Creo que ha sido de los poquitos, junto con Joel Campbell, que ha aguantado un poquito la mirada al partido, y lo ha hecho durante muy poquitos minutos, ¿no? Pero si había alguien que intentaba algo diferente, precisamente era Celso Borges, un jugador con muchísima experiencia, con recorrido también en el fútbol español, como sabemos, y realmente, bueno, un jugador veterano, un jugador contrastado y un jugador que no ha querido arrugarse enfrente de una España que ha sido muy muy superior hoy a Costa Rica, como sabemos, ese 7-0, que creo que es historia de los mundiales y creo que es historia de España. Hoy además se ha marcado el gol 100 de España en la historia de los mundiales, es decir, el gol número 100
de España dentro de un mundial. Y lo ha marcado Dani Olmo, ese primer gol que abría la goleada. Ha sido el que se queda un poco con ese premio, con ser el número 100 de la selección española en los mundiales. Y bueno, me quedo con esta imagen y me quedo con la reflexión de que es un muy buen momento para tener calma, para saber que la selección está en buen camino, para saber que esta selección puede jugar realmente bien y sobre todo para mantener la cordura y saber que lo que se viene puede ser mucho más difícil. Que Costa Rica tiene un nivel bastante bajo, que lo ha demostrado, que ha sido mérito de España poder conseguir este 7-0 y no solo de mérito de Costa Rica, pero por supuesto creo que Japón y por supuesto Alemania le van a plantear muchísimas más dificultades al combinado español. Así que teniendo todo esto en cuenta y habiendo hablado un poquito de todo ello, lo único que me queda es pediros que dejéis en comentarios lo que os ha parecido este partido, lo que os ha parecido mi vídeo, lo que pensáis acerca de mis opiniones, de los jugadores destacados, de los que no he charlado, lo que queráis, porque al final esto es una comunidad. Espero que compartáis conmigo vuestras impresiones del partido y, como siempre, invitaros a suscribiros, a estar dentro de esta comunidad, a dejar esa suscripción y, bueno, ya que es gratis, pues también darle a la campanita para que os podáis enterar de absolutamente todo lo que subo, que seguirá habiendo contenido en el Mundial a pesar de cómo estoy, que no es muy bien, como podéis observar. Y nada más, siempre agradeceros que estéis al otro lado.